El canal de televisión NTV de Miami, en el estado de la Florida, ha solicitado nuevamente un análisis y la opinión de la Federación de Foros Académicos de Venezuela para conocer de viva voz, a través de esta institución académica y de estudios políticos y socioeconómicos, integrada por venezolanos no militantes, cómo ha sido la evolución, el desarrollo de los últimos acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela durante este año crucial de 2016 y la actuación del Parlamento de mayoría opositora, así como de la clase política involucrado en ese tránsito histórico. Pero para poder tener una mejor comprensión de los insólitos hechos ocurridos durante este espacio de tiempo de 11 meses que han transcurrido desde que la Asamblea Nacional fue electa en diciembre del 2015 hasta hoy, la primera semana del mes de diciembre del 2016, la actuación que generó esa clase política actual ocurridos en el marco de ese escenario, es necesario rememorar un hito político electoral que marcó una referencia histórica durante el 2016, como fueron los resultados del acto electoral que ocurrió el día 6 de diciembre del 2015, cuando el pueblo de Venezuela, acatando un mandato constitucional y en un ejercicio republicano espontáneo, acudió masivamente a esa consulta electoral para renovar el Parlamento Nacional, lo que finalmente se convirtió en un plebiscito. Y de cara a una situación insostenible, política, económica, social, financiera y militar, como consecuencia de la continuidad del inviable modelo político comunista, intervencionista y estatista económico-fiscal durante estos últimos 3 años, luego de la muerte del dictador Hugo Chávez en el 2012, se sigue sosteniendo una persistente acción de gobierno devastadora en medio de un peligroso vacío de poder y de gobernabilidad que el llamado régimen cívico-militar ha venido sosteniendo, como es la imposición de ese modelo político y económico inviable impuesto desde Cuba por el difunto dictador fallecido en el 2012. Por ello, el pueblo dio un voto castigo a esa forma de gobernabilidad, un voto consciente de protesta, y de manera los dispersos y heterogéneos factores opositores lograron lo que era una crónica anunciada, un triunfo electoral mayoritario, como fue obtener la absoluta mayoría en el nuevo Parlamento, 112 diputados. Y esa mayoría, el pueblo a ese mismo instante le confirió un mandato a ese nuevo Parlamento para que se llevara a cabo un drástico cambio, como el que ofertaron a esa aberrante situación que vive el país, utilizando mecanismos constitucionales que están pautados en la Carta Fundamental vigente desde 1999. Pero hoy, tras un año, todo ha resultado fallido, generando una enorme frustración y esperanza que solo ha agravado a límites extremos la tragedia nacional que vivimos los venezolanos. Era un clamor nacional convertido en una esperanza de que ese nuevo Parlamento, con esa mayoría absoluta, ejercería las acciones correctivas inmediatas en el marco de sus competencias constitucionales para detener al menos y solventar al menos una serie de situaciones políticas aberrantes, arbitrarias y de decisiones írritas que el anterior Parlamento y el Ejecutivo Nacional habían tomado, contraviniendo la propia Constitución y el sentir y el espíritu de los venezolanos. Tomadas además decisiones a espaldas del país nacional. ¿Cuáles fueron esos mandatos expresos que le dimos los venezolanos a la Asamblea Nacional y a su nueva Junta Directiva Opositora mayoritaria? Que el inmediato designaran los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, eligieran a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral vencido, nombraran el nuevo fiscal general de la República, convocaran un referendo revocatorio, que es un mecanismo que está previsto en la Carta Magna para que el pueblo decidiera sobre la permanencia o no del actual régimen cívico-militar, así como se fijara la fecha para la convocatoria a las elecciones para gobernaciones y alcaldías en este diciembre del 2016, como también está establecido en la Constitución Nacional. Y se diera, por supuesto, la apertura a un juicio político a Nicolás Maduro, a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la misma Constitución vigente, ante sus flagrantes violaciones a la Constitución Nacional, además de haber roto el orden constitucional
de la República, a tenor de lo establecido en los artículos 222 y 232 de la Constitución Nacional vigente. Así como buscar una salida constitucional a su ineficiente y corrupta gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional, en atención a lo establecido en el artículo 71 de la misma Carta Magna. Y algo importante que fue el que se llenara la inmunidad parlamentaria a diputados opositores, electos por primera vez y otros ya de vieja data, públicamente señalados por la justicia internacional y la norteamericana de estar involucrados o de amparar el tráfico de narcóticos. Nicolás Maduro, un presidente electo mediante el golpe constitucional que se produjo el 10 de enero del 2013, evidentemente ilegítimo de origen y de ejercicio, alcanza la presidencia de la Asamblea Nacional en una emboscada electoral, así como lo hizo con la presidencia de la República, en una decisión urdida en La Habana por el régimen de los tiranos Castro. Una elección que le permitió ante la anomia del país asumir la presidencia y del sector llamado opositor de ser el heredero del poder dejado por Hugo Chávez, y con ello a los tiranos Castro se le permitió, a costa de la miseria de nuestro pueblo, seguir expoliando impunemente el dinero de los venezolanos, usufructuando gratuitamente 80.000 barriles diarios de petróleo que negocian en los mercados internacionales, así como continuar controlando instituciones fundamentales y estratégicas del Estado y de cuerpos de seguridad, seguir pisoteando la soberanía y la dignidad de los venezolanos ante la impavidez y el insólito contubernio de quienes tienen la responsabilidad, y la tienen aún por mandato de la Constitución Nacional, de velar por la independencia y la soberanía nacional y de impedir que esa traición a la patria que se cometió, y no lo hicieron, la historia se lo reclamará más temprano que tarde. En tanto, una vez que asumió la directiva de la Asamblea Nacional, Ramos Jalú, en enero del 2016, un conspicuo representante como lo es de la clase política, un insepulta corresponsable en sumo de esta tragedia que azota al país, en una maniobra a la usanza cuarto republicana, se alzó con la presidencia de la nueva Asamblea Nacional y en lo adelante, desde esa posición, se dedicó exclusivamente, durante los 11 meses que lleva al frente de su directiva, a otros propósitos futiles e innobles, anteponiendo los intereses de la patria y de los venezolanos, las penurias del pueblo, e incumpliendo los mandatos que le conferimos al nuevo Parlamento y a él como su temporaria cabeza visible en este ejercicio del 2016. Solo encaminó sus esfuerzos y viejas argucias a consolidar y a venderse impolutamente como el hombre, el solucionador de los problemas y de los males de la República, como candidato presidencial con mira a las elecciones del 2018, para finalmente, en un matrimonio morganático con el tambaleante régimen, oxigenarlo ante su resquebrajamiento de su sustentación en el poder nuevamente en este pasado octubre, apoyando a espaldas del país un infamante diálogo que con su anuencia echó por tierra la esperanza de los venezolanos de detener la demolición de lo que resta de países y de la República Civil. Ramos Jalú de inmediato anunció, al instalarse el infamante diálogo, la paralización del juicio político incoado por la Asamblea Nacional contra Nicolás Maduro, que se inició el 25 de octubre y que lo obligaría a probar su verdadera nacionalidad, un juicio que le tenía estremecido su sustento en el poder. Incumplió Ramos Jalú el mandato que le conferimos los venezolanos, y por ello, por su antipatriótica actitud, seguimos hoy 28 millones de venezolanos secuestrados por unos 100 sujetos alzados impunemente con el poder sobre la ceniza de un país del que pregunta el presidente Rafael Correa del Ecuador qué se hizo la Arabia Saudita de América Latina con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. ¡Qué vergüenza ante el mundo! La respuesta a este interrogante del presidente del Ecuador, que es la misma que se hace hoy el país nacional y que la clase política no le gusta oír, la gobiernera y sus cooperantes, y que se quiere ocultar desviando la opinión pública hacia otros aconteceres, luego que entre la Cuarta y la Quinta República, entre populismo, clientelismo electoral, megacorrupciones insólitas en los 56 años anteriores y peor, entre 1999 y este 2016, malversaron una fastamal suma de 2 billones de dólares americanos. La verdadera realidad que nos pide
la TVN del canal de los Estados Unidos en el estado de la Florida. Es decir, ¿cómo está el país? Un país sin liderazgo opositor alguno. Es que vamos a un inminente megacaos de dimensiones históricas con consecuencias inéditas e impredecibles, convertidos en un pueblo de miserables, de pichacheros y de bachaqueros, hambrientos de alimentos y de salud pública, lleno de penurias aberrantes y de niños macilentos y desnutridos famélicos, pulverizado su signo monetario, con una hiperinflación devoradora del 1000% acumulada en estos últimos 11 meses del 2016, con un sueldo mínimo equivalente a $7 mensuales, mientras las canastas alimentarias que de existir costaría $120 americanos. Endeudado el Estado en unos $200.000 millones, desmantelada la industria cementera, azucarera y láctea, quebrada la industria petrolera del hierro, que hacía el sueldo de los venezolanos y del petróleo en iguales condiciones, quebrada la industria cementera y todas las demás pequeñas industrias que existían en el país hasta 1999, igual la agricultura y la agroindustria, el empresariado, destruida la infraestructura física, eléctrica, vial, hospitalaria y educativa, un arrase total del país, un país con una inseguridad de las más altas del mundo, perseguida y encarcelada la disidencia por sus fuerzas policiales y militares. Los presos políticos siguen presos y le siguen violentando sus derechos fundamentales. Con un gobierno que no gobierna, sostenido por una reducida cúpula castrense, en donde todo el mundo manda y nadie obedece en medio de un caos global. Una tragedia sin solución visible, porque según expresó recientemente el procónsul cubano en Venezuela, Nicolás Maduro, duélele a quien le duela, los asuntos de Venezuela se resuelven en La Habana. Mientras este es el drama insólito de un pueblo que no se merece el escarnio de este régimen, Jorge Bergoglio, el Papa argentino, calla sobre nuestra tragedia en una actitud cómplice. Esa es la opinión del Foro y de la Federación de Foros Académicos de Venezuela. Muchas gracias.